escucho bien? Sí. Sí, fuerte y claro. Tengo una duda. ¿Ya no vamos a tener el examencito del capítulo? Por placenta no. Como acaban de presentar su examen, no les aplicamos hoy. Ok. Gracias. Gracias. La placenta se compone de dos partes. Una es la materna, que es la parte del endometrio, y la otra es la parte fetal, que es el saco coriónico. Esta se va a utilizar principalmente para un intercambio. Va a ser tanto de nutrientes como desechos, que los desechos son por parte del feto y los nutrientes son por parte de la madre. Si puedes darle a la que sigue, por favor. Ahora, ¿qué es la decidua? Si recordamos de capítulos anteriores, las células deciduales eran aquellas que estaban en el endometrio, que se iban a llenar de lípido, me parece, y esto iba a nutrir al inicio del embrión. Esta se divide ahora, o sea, ahora va a ser la decidua, que es la parte del endometrio, y se va a dividir en tres, que es la basal, la capsular y la parietal. La capsular es la que recubre al embrión o al feto, la parietal es la que recubre el resto y la basal es la que está más cercana al miometrio. Estas van aumentando de tamaño posteriormente y pues todos los cambios celulares y vasculares se van a dar aquí en la reacción decidual. Bueno, esto se llama reacción decidual más bien. Y esto va a generar que se vaya deshaciendo el saco coriónico en su proximidad. O sea, por ejemplo, todas las ramificaciones que había, en lo que va creciendo el saco coriónico se va a ir haciendo liso. Ahora sí, ¿puedes darle la que sigue, por favor? Espera. Primero, ¿qué es la placenta y qué funciones principales tiene? Es que eso iba más adelante, ¿no? Bueno, la placenta es un órgano y tiene varias, como el metabolismo, el transporte, protección, creo. No estoy segura de esas partes. Permíteme. Claro. Sí. Sí, protección y me faltó excreción y secreción. Y ahora, el desarrollo de la placenta. Esto se va a dar, van a ser diferentes cambios fisiológicos. Primero, ya teníamos la red vascular del saco, entonces va a ir creciendo y se va haciendo liso. Y luego estas van a formar ramificaciones que va a ser un corión velloso. Estas vellosidades se van a poner en la decidua basal y esto va a generar una compleja red vascular que va a ayudar a el transporte de nutrientes o el transporte de desechos. ¿Puedes darle a la que sí? ¿Continúo yo o ya otra persona? Continúa, ahorita te digo cuando cambia persona. Ok. Ok. Medida que crece. Ok, a medida que va creciendo esto, la parte capsular, que es la que recubre el feto, va a ir uniéndose a la capa parietal, que es la que estaba alrededor. Y esto también va a generar que el amnios vaya creciendo junto con el saco coriónico y se van a fusionar en un punto. Y luego esta cápsula a su vez se va a fusionar con la cápsula de la decidua parietal porque se va a deshacer la decidua capsular cuando se junte a la parietal. Los espacios intervellosos, que es lo que se va dando, va a generar la vascularización. Entonces eso va a permitir que la sangre materna entre y nutra al embrión aquí sin que se haga una mezcla de sangres entre el feto y la madre. Solo va a ser un intercambio de desechos y nutrientes, pero esto no va a permitir que se junte la sangre de ambos. ¿Puedes darle la que sí, por favor? Aquí. Espera. El integrante del equipo 2 que iba a presentar esta parte, ¿falta complementar algo de esto?
Es de la circulación, ¿verdad? De lo que es el desarrollo de la placenta. Ah, ok. Bueno, es que están ya en la circulación, si le pueden regresar a la diapositiva. Ahí Bueno, está bien. pues, mande, es que Ahí está bien. realmente, sí, ahí, realmente sí lo dijo todo. Bueno, o sea, más que nada, ¿no? Que el desarrollo inicial de la placenta, pues va a ser caracterizado por lo que es la rápida reproducción de lo que es el trofoblasto, ¿no? Bueno, y también que, por ejemplo, al final de la tercera semana, ya van a ver, ya van a, ya habrán finalizado como que los cambios necesarios para que la madre y el embrión pues puedan hacer esos intercambios fisiológicos, ¿no? Que es pues lo que es la principal función de la placenta. Entonces también al final de la cuarta semana que ya se habrá formado lo que es bueno, en la placenta la red vascular que va a ayudar a que existan lo que son los intercambios de gases, los nutrientes y los productos metabólicos de desecho entre pues la madre y el feto, ¿no? Bueno, y también esto sí lo comentó mi compañera, ¿no? A medida que el saco coriónico va creciendo, pues las vellosidades coriónicas que estaban, como quien dice, asociadas a la decidua capsular, pues se van a comprimir. Recordemos que al principio el saco coriónico tenía, bueno, a lo largo de todo el saco coriónico había vellosidades coriónicas. Entonces, a medida que va creciendo el saco, pues estas vellosidades se van a comprimir y va a hacer que se reduzca también su vascularización. Y pues a esta parte donde las vellosidades coriónicas realmente desaparecen, no en la parte de la placenta, pero en el resto, pues ahí ya se le va a conocer como un corión liso. Y la parte donde sigue habiendo vellosidades coriónicas, pues es lo que es el corión frondoso. Y bueno, también continuando, pues el útero y el saco coriónico pues van a aumentar de tamaño a medida que el feto crece, ¿no? Y bueno, esto va a ocurrir hasta que el feto tiene más o menos unas 18 semanas. Y cuando la placenta pues ya está desarrollada por completo, ¿cómo se llama? Bueno, la placenta va a pesar más o menos una sexta parte de lo que viene siendo el peso del feto, aproximadamente. Y bueno, decía el libro que pues la placenta va a presentar dos partes, ¿no? Que es la parte fetal, que está constituida por lo que es el corión velloso, ¿no? Como ya les dije ahorita, ¿no? Es como la parte del corión frondoso. Y estas se van a proyectar hacia el espacio hacia el espacio intervelloso, que es el que contiene la sangre materna. Y luego también tenemos la parte materna de la placenta, que se constituye por lo que es la decidua basal. Al final del cuarto mes de la decidua basal va a estar casi completamente sustituida por lo que es la parte fetal de la placenta. La parte fetal de la placenta va a estar unida a la parte materna de la placenta por lo que es la cubierta más bien citotrofoblástica. Y bueno, las vellosidades coriónicas se van a unir a la decidua basal a través de esta cubierta citotrofoblástica y también por lo tanto se va a anclar también el saco coriónico a la decidua basal. Y las arterias y las venas endometriales van a atravesar muy libremente lo que es la cubierta citotrofoblástica a través de las aberturas que existen en su interior y pues
por estas aberturas se va a llegar hacia el espacio intervelloso. Y a medida que pues, las vellosidades coriónicas infiltran lo que es la decidua basal, se va a producir una erosión de este tejido decidual, perdón, y va a suceder que va a aumentar de tamaño el espacio intervelloso. Y pues esta erosión hace que también aparezcan en la decidua, lo que se llaman tabiques placentarios, que estos van a estar proyectados hacia la placa. Aquí no sé, bueno, en estas imágenes no se llegan a apreciar muy bien, pero si le avanzas como 2 diapositivas, una, perdón, la pasada, ahí se alcanza a ver, es la parte verde, pero que está proyectada hacia lo que es la parte azul. Esos son los tabiques placentarios. ¿Le sigo o le va a seguir otra persona? No, va a continuar otra persona del equipo 5. Muy bien para ambas. Sí, gracias. ¿Qué pasó? Disculpa, tengo una pregunta. A ver, espérame. Déjame la veo. ¿Dónde está? Ok. ¿Los tabiques placentarios son los que separan los cotiledones? No, cotiledones. Son los Sí. que separan los cotiledones, y los cotiledones son los que recubren de cierta forma las vellosidades. O sea, por ejemplo, podemos decir, digo aquí en la imagen, podemos decir que los cotiledones serían, a ver, serían estos, o sea, esos, ¿sí lo ven? Esos serían los cotiledones. Cotiledones. Ajá. Ah, ok, muy bien, gracias. Y el contenido de esto, pues aquí va a ser la vellosidad y en un momento dado va a ser la sangre arterial de la madre y va a salir sangre venosa. Okay. ¿Hay dudas de lo que llevamos de placenta ahorita? ¿Quién va a continuar del equipo 5? ¿O lo escojo yo? ¿Yo puedo ayudar en la circulación? Dale. Bueno, de la circulación placentaria se divide en dos, lo que es la circulación materna, o bueno, en este caso la fetoplacentaria, y lo que es la maternoplacentaria. Para entenderlo, pues bueno, dentro de estas mismas, lo que es la circulación fetoplacentaria, se trata de entender que hay arterias umbilicales y venas umbilicales que proceden desde la vesícula. Y estas, bueno, hay que entender que, por ejemplo, la vena umbilical de lo que sería el feto se va a encargar de ser la que contenga la sangre oxigenada, mientras las arterias umbilicales van a ser las que van a tener la sangre pobre en oxígeno. Estas se van a ramificar y van a crear lo que es una placa coriónica, que, bueno, a ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, aquí está señalada. Es todo esto de aquí, lo que es la placa coriónica. Entonces, si vemos aquí, dice circulación fetal, y la circulación fetal, pues proviene de estas tres, pues sí, de estas arterias y de esta vena. Forman lo que es la placa coriónica, y esta misma placa coriónica va a generar un sistema arteriocapilar venoso, que se va a dividir evidentemente en venas, capilares de venas y capilares de arterias. Los capilares de las venas se van a encargar de hacer el intercambio con la sangre materna, tanto de nutrientes como de oxígeno, mientras que los capilares arteriales se van a encargar de hacer el intercambio, bueno, más bien de expulsar los desechos y el dióxido de carbono.
hay que entender que, por ejemplo, lo que alcanzamos a ver aquí, que ya nos habían mencionado, todo esto son los cotiledones, ¿sí? Y en cada cotiledón hay alrededor de 2 troncos, que serían todos estos, ¿sí? Esos son los troncos y sus ramificaciones, evidentemente. Y en cada cotiledón... Bueno, Alex, perdón por interrumpirte. Ajá. Gas, ahí, bueno, es que habíamos leído que, bueno, había leído que, o me había salido que los cotiledones son aproximadamente de 10 a 38 o de 15 a 20, pero no sé cuál es el rango de cotiledones que voy a tomar, o no importa, o sea, es como que tipo, pues sí. Sí es importante la cantidad de cotiledones y Ajá. el doctor maneja que son de 15 a 20. Ah, Porque ok, si hay un exceso de cotiledones al momento de que se extrae la placenta o que se excreta, puede llegar a causar una hemorragia porque va a estar o muy penetrada o es mucha la cantidad de sangre que va a secretar la madre al momento de expulsarla. Ah, ok, gracias. Y esta hemorragia también puede llegar a ser letal para ella, entonces sí le da un poquito de hincapié en ello. Continúa, Alex. Bueno, entonces, aquí, bueno, lo que se me hizo interesante es que ahorita lo vamos a ver más adelante con la circulación materno-placentaria, y es que, por ejemplo, aquí las que llevan la sangre oxigenada es la vena y la poco oxigenada es la arteria. Estos, los cotiledones, se van a llenar de sangre, de sangre materna que va a provenir desde las venas endometriales. Esta sangre, desde las arterias endometriales. Una vez que se llenan todos los cotiledones, que serían los espacios intervellosos, son lo que está dentro de los cotiledones, son los espacios intervellosos, y esos espacios intervellosos se van a llenar de sangre de la madre. Aquí hay que entender que jamás, bueno, sí hay la sangre de la madre y la sangre del embrión como tal es muy distinta, no se mezclan, pues, al menos que haya ¿cómo se llaman? Bueno, vamos a dejarle Fenestraciones. deformidades o diminutos defectos de la membrana placentaria. Y estos van a hacer que en ciertos momentos la sangre del feto y de la madre se llegue a juntar o a mezclar. Y bueno, la circulación de materno-placentaria vendría siendo desde... ¿No tienen otras diapositivas que estén aparte de esas? Respecto a circulación, creo que no, mira. La que sigue. No. Ah, ok. Muy bien. Bueno, entonces la circulación materno-placentaria proviene desde, bueno, aquí vendría, o en su libro, si lo tienen allá a la mano, está en la página 113, proviene desde las venas endometriales o las arterias endometriales. Las venas endometriales se van a encargar de llevar o, bueno, recibir los desechos y el dióxido de carbono de lo que es el feto, mientras que las arterias endometriales se van a encargar de llevar lo que son los nutrientes y oxígeno hacia el feto. Aquí podemos observar que tenemos la entrada de las arterias endometriales, ¿sí? Pero evidentemente, pues, todos sabemos, o bueno, que las arterias son pulsátiles, o sea, tienen pulso y tienen un flujo sanguíneo más fuerte que las venas. Por lo tanto, al entrar en contacto con lo que son los cotiledones y entrar por la zona de anclaje de la membrana basal y el saco coriónico, y los tallos, va a soltar sangre y aquí se puede observar que la va a disparar, ¿sí? Porque pues tiene diferente presión. La sangre va a llegar hasta lo que es la placa coriónica y de la placa coriónica va a caer progresivamente hacia que son las vellosidades coriónicas, donde va a ser donde los nutrientes y el oxígeno va a ser absorbido, y una vez que los nutrientes y oxígeno es absorbido, pues de igual forma, las mismas vellosidades coriónicas hacen el intercambio y sacan los residuos que son
circulados por las venas endometriales, que pues son de desecho y ya no le sirven al feto. Y bueno, yo creo que eso sería más o menos todo. ¿Alguna duda o no me expliqué bien en algo? ¿No tienen dudas? Ah, bueno, si no hay una circulación adecuada, si se llega a interrumpir o no está llegando suficiente intercambio entre la sangre materna y la sangre del feto, pues va a ocurrir lo que es una hipoxia, que es el déficit de oxígeno en la sangre, una hipoxia fetal, o una restricción del crecimiento intrauterino, que bueno, pues esta va encadenada a que pues si no recibe los nutrientes y el oxígeno necesario para poder subsistir, pues no se va a desarrollar el feto de una manera buena. Y bueno, dice que el espacio intervelloso de la placenta cuando madura tiene alrededor de 150 mililitros de sangre y todo este proceso que ya mencionamos se realiza de 3 a 4 veces por minuto. Ok. Muy bien, Alex. Aquí como aporte de un poquito de lo que investigué para comprender mejor esto, vamos a dar una pequeña revisión a todo lo que es un poquito fisiología de lo que es la placenta. Sabemos que por parte de la madre va a entrar sangre arterial, de arteria materna, y entra al cotiledón, deposita el líquido y por medio de difusión. ¿Saben qué es la difusión y los transportes de membrana? Más o menos, ¿sí? Sí. Aquí puede funcionar tanto a gradiente de concentración o por presión en caso de ser gases. Entonces, al momento de depositar la sangre arterial de la madre, al tener contacto con las vellosidades coriónicas, por difusión se van a pasar tanto los gases como los desechos del feto, pero nada más es, por ejemplo, si del lado de la vellosidad tenemos 100, pero es la misma cantidad de líquido que el lado que no tenemos ningún ion o ningún gas, esta parte va a traer los iones de donde está concentrado. Y es por eso que puede permitir esa circulación, pero no hay un intercambio sanguíneo, nada más hay un intercambio por difusión a favor de concentración. Ya una vez que la sangre arterial está igual de saturada que la interna, y bueno, generalmente es más, para poder desecharlo de la placenta y del feto, va a salir por la vena endometrial de la madre y es cuando se dirige hacia la sangre de la circulación de la madre. Pues de las vellosidades coriónicas, sabemos que a través de las ramificaciones, pues van a ir a alimentar el feto. La sangre arterial, pues va a ir desde la vena, porque la sangre arterial de la madre ya absorbió los desechos, se regresa por la vena, nutre al embrión, se regresa por la arteria, y la sangre arterial del feto es limpiada por la sangre arterial de la mamá. ¿Sí? ¿Quién va a continuar del equipo 5? Pues también lo que estaba leyendo era de la membrana amniocoriónica, ¿no? Que esa es la fusión de lo que es el corión liso y ¿cuál más? Y el amnios, ¿no? Y esa sí también se me hacía importante mencionar por lo que recalcaba que si sufre daños, pues causa lo que es un nacimiento prematuro y también es bueno, la famosa de que cuando se te rompe la fuente. No sabría decir, o sea, te mentiría si te digo algo, pero lo voy a investigar. Ujú. Lo que hace el corión liso es que, bueno, esto viene un poquito más adelante, es la purificación del líquido amniótico. Y la sangre del feto, si no es el líquido amniótico, pues esto sabemos, o bueno, si leemos un poquito, vamos a saber que este líquido coriónico pues puede llegar a tener orina, puede llegar a tener desechos del mismo embrión, pero en general es con este fin. Si pudieran comparar la placenta con órganos en un adulto, ¿con cuáles creen que sería? En base a las funciones que tiene principalmente. ¿El miedo? Con el riñón. Riñón, ¿no? ¿Y qué otro?
El intestino delgado. Podría ser con el hígado. Con el hígado. Les falta uno muy importante. Con los pulmones podría ser. Sí, por los gases. Del equipo 2 de circulación, ¿faltó algo aportar? No, lo explicó bien. Sí, dijo todo. Muy bien. Del equipo 5, ¿lo escojo yo? Si quieres, yo lo de casa. Ok. Dale, por favor. Ok. La membrana placentaria, como podemos ver, aquí lo encierra en este circulito, en esta imagen. Está compuesto por 4 membranas, por así decirlo, 4 capas, que es el sincitotrofoblasto, el citotrofoblasto, permítanme, el citotrofoblasto, el tejido conjuntivo vellositario, ya lo vimos aquí en la ¿cómo se llama? En la circulación fetal, y el endotelio de los capilares fetales. Pero a partir de la semana 20, según entendí, creo que solo se consideran 3 capas, ya que el citotrofoblasto no desaparece, sino queda cubierto por otro tipo de células, las vellosidades. Esta membrana placentaria se le llama también barrera placentaria, pero realmente no es un nombre muy correcto porque no es que actúe tanto como barrera, porque son muy pocas las sustancias que son detenidas por la membrana placentaria. Recordemos que no deja pasar, por ejemplo, moléculas muy grandes. Si mal no recuerdo, en el capítulo más adelante viene que no deja pasar, o bueno, hay muy pocos lípidos, muy pocas grasas, pero en realidad pues deja pasar todo lo que el embrión necesite e incluso algunos agentes infecciosos o medicamentos, como pues vemos también más adelante un parásito, el Toxoplasma gondii o el Treponema pallidum, pueden pasar al feto por medio de la membrana placentaria. ¿Le das, por favor? Esto creo que ya lo dije. Y los medicamentos también. Los medicamentos que se tome la madre durante el embarazo llegan más bien al feto y pueden afectar su desarrollo, lo cual puede causar problemas. Es por eso que debemos tener mucho cuidado. Y bueno, una madre debe de tener mucho cuidado con lo que tome, lo que beba, todo lo que ingiera durante su embarazo. ¿Le puedes dar, por favor? Siguiente. Dale. Ok, aquí. Tiene 3 funciones principales, que pues, el primero es el metabolismo. Genera, por ejemplo, glucógeno, colesterol y ácidos grasos. Más que nada para la nutrición y obtención de energía del embrión. Bueno, del feto. Recordemos que el colesterol, ácidos grasos hay muy pocos. Los genera en sí la placenta. Transporte, que es algo que vamos a ver a más grandes rasgos un poco más adelante. Aquí vemos que de gases, nutrientes, hormonas, electrolitos, anticuerpos, productos de desecho, medicamentos, agentes infecciosos. Vemos en esta lista que no solo son moléculas o sustancias necesarias para el feto, sino que también algunas, como los agentes infecciosos, pueden causar algún problema. También tienen función de secreción endocrina. Endocrina, recordemos que son secreción de hormonas. Endo, pues es dentro del cuerpo. Y pues produce las hormonas HCG, que es la gonadotropina coriónico-humana, la somatomamotropina coriónico-humana, tirotropina coriónico-humana y corticotropina coriónico-humana. Corrígeme, Cas, creo que estas sirven para ya el parto. Creo que eso leí. Forman parte del ciclo hormonal del parto. ¿Le das, ¿Cuál por es favor? el principal nutriente del embrión? Bueno, del feto ya. Es el glucógeno, ¿no? Es la glucosa, ¿no? O sea, porque el Bueno, glucógeno es sí. la versión almacenada de la Ajá. glucosa. Y si sabemos que la membrana tiene poros o tiene canales proteicos que le permiten el paso, ¿qué pasa con las mamás que son diabéticas? ¿Qué creen que pase? Si la glucosa en un paciente diabético no la puede procesar, este va a estar en la sangre.
Por ende, va a pasar más a la membrana fetal y este bebé va a estar como sobrenutrido. ¿Y qué puede pasar si alguien come mucho? Va a estar muy grande. Va a estar Las grande. madres diabéticas suelen tener hijos muy grandes, como de 5 o 6 kilos aproximadamente. ¿La diabetes se hereda, Cas? Es que hay diferentes teorías. Por ejemplo, con la mamá, cuando es diabética, si no tiene sus niveles controlados de glucosa, al momento de que se los pasa al feto, el páncreas del feto empieza a secretar la cantidad de insulina que necesita para atacar o para digerir esa cantidad de glucosa que le está transmitiendo de la madre. Entonces, cuando un bebé nace, cuando nace siente esa necesidad por tener un exceso de glucosa más de lo que su cuerpo necesita y su páncreas va a secretar la misma cantidad de insulina, puede nacer un bebé, puede llegar a desarrollar un déficit en el páncreas y por ende puede ser que el bebé tenga diabetes tipo 1, o sea, van a ser insulino dependientes. O por el otro lado, también se puede dar el caso en el que el bebé nada más tenga este problema de hipoglucemia las primeras horas. Y pues de aquí tiene la importancia de que los fetos, bueno, los neonatos de mamás diabéticas tengan un chequeo constante de su glucosa en sus primeras horas de vida, para que pues lleguen a tener el control, porque también si llegan a presentar un caso hipoglucémico muy grave, puede llegar a afectar el cerebro. Cas, una pregunta. Dime. ¿La oxitocina también la secreta la madre para el feto? Sí. Esa es en la hipófisis. Para inducir el parto, ¿no? También así le hace. De que alguien más lo induzca. O sea, es que había leído antes que la oxitocina la utilizaban para inducir el parto cuando la madre no podía dar a luz, pero era así en casos así específicos. Y Creo entonces, que la oxitocina estimula la formación de progesterona o células así sexuales para inducir, creo que las dilataciones, algo así. Yo leí Recuerdo que también que Hace que se contraiga el músculo. Sí, exactamente. Y provoque las contracciones, ¿no? Sí. Por eso cuando una madre no la produce, se tiene que inducir, pues, por así decirlo, clínicamente, ¿no? Así es. Generalmente la secreción de oxitocina va a ir por un estímulo que creo lo comenta el doctor Herrera. Al momento de que la cabeza del feto llega a tocar la pelvis menor, lo que es la parte del coxal en la parte inferior, al momento de que la presión de la cabeza del bebé cede con el hueso, la mamá detecta la presión y empieza la secreción de oxitocina para poder permitir la dilatación. pero o sea, en ningún momento puede ser la oxitocina, como por decirte, traspasa el feto, ¿verdad? No. No, ¿verdad? Okay. ¿Continúa acaso alguien más? Sí, continúa, por favor. Ok, ¿le das, por favor? Ok, para los tipos de transporte de las sustancias a través de la membrana tenemos 4. Aquí primero tenemos 2, que es la difusión simple, que es el paso de sustancias de una solución con concentración mayor a una menor. Aquí podemos ver en la imagen, el fluido extracelular pues es la concentración mayor, pasa a través de la membrana al citoplasma donde hay una concentración menor. ¿Cuándo se detiene? Cuando ambos están al mismo nivel. ¿Cuál más? La difusión facilitada no requiere energía, es un tipo de transporte pasivo, creo que sí. Pero necesita una sustancia transportadora, en la mayoría de los casos es la proteína, que en este esquema es la parte verde, que transporta las bolitas verdes. La mayoría de los casos es una proteína y están adheridas a la membrana celular. Creo recordar que
la sustancia que va a pasar por esa proteína no puede entrar por otra parte de la membrana celular, tiene que ser específicamente donde está esa proteína transportadora, si no, pues no puede pasar, obviamente. Creo que ya mencioné que la difusión facilitada no ocupa energía, a diferencia de la que vamos a ver después. ¿Le das, por favor? El transporte activo, pues es el que pasa con los electrolitos. No sé si algunos de ustedes conoce la bomba sodio-potasio, ese podría ser un ejemplo de un transporte activo. ¿Por qué activo? Porque se ocupa energía, se consume ATP. La pinocitosis es un tipo de endocitosis, que creo que hay dos tipos, fagocitosis y endocitosis, perdón, fagocitosis y pinocitosis. La fagocitosis se refiere a sólidos y pinocitosis se refiere a líquidos. En este caso, la pinocitosis pues es la absorción de líquidos por parte de la membrana placentaria. ¿Me das, por favor? Aquí tenemos otros tipos de transportes. Los hematíes fetales pasan en la circulación materna a través de las roturas de la membrana placentaria. Aquí están los microorganismos que les mencioné. El Treponema pallidum es una bacteria, la causante de la sífilis, que pues usan su propia energía, como los leucocitos maternos o el Treponema pallidum. El Toxoplasma gondii es un parásito, a diferencia del Treponema pallidum. Creo que coloniza los gatos, y en los humanos puede causar dificultades cerebrales y creo que ceguera. Y pues también esta puede pasar muy fácilmente a la membrana placentaria hacia el feto. ¿Le das, por favor? Ok. De la madre al feto, obviamente entran nutrientes y del feto a la madre salen en su mayoría, ¿cómo se llama? Desechos. Por ejemplo, el oxígeno, el agua y el agua, creo que pasan por difusión simple. La glucosa por transporte activo, o más, no, difusión facilitada, creo. No, por transporte activo. Por transporte activo, sí. Ajá. En el caso de los anticuerpos, pues sabemos que el feto pues, no puede producir sus propios anticuerpos porque su sistema inmune pues todavía es bastante inmaduro, por así ponerlo, y recibe los anticuerpos de su madre. La inmunoglobulina G es un tipo de gamma globulina, hay 5. Esta creo que, si no me equivoco, es la más sencilla, la más simple y la más abundante en el cuerpo. También pasa hormonas esteroideas, vitaminas, las hidrosolubles abundan más. ¿Por qué? Bueno, yo deduzco por lo que leí que porque, como ya les mencioné, los lípidos, las grasas como el colesterol o los triglicéridos no abundan en la placenta. Entonces, por eso abundan más las hidrosolubles. Desafortunadamente, los fármacos y las drogas también pueden pasar de la madre al feto. Y ahora del feto a la madre, como ya vimos, el CO2 y el agua pueden pasar por difusión simple. Desechos como la urea, el ácido úrico, bilirrubina, que son desechos que todos producimos normalmente, también pasan del feto a la madre para que estos sean desechados. Y los antígenos de los eritrocitos. Aquí ya recordamos la enfermedad hemolítica del recién nacido. En caso de haber alguna RH diferente, pues podría causar esta enfermedad. Si no, pues no habría mucho problema. ¿Le das, por favor? Aquí este esquema, no sé si lo analizaron ustedes, pero creo que nos va a ayudar bastante a poder memorizar qué entra y qué sale. No viene, creo que no viene cómo entra y cómo sale, pero pues es bastante útil. A mí sí me sirvió. Tenemos la representación de la membrana placentaria, ¿no? Dale para atrás. Sí, y aquí podemos ver los productos de desecho. Si mal no recuerdo... No.
Bueno, los productos de desecho aquí, las sustancias como antígenos y hormonas salen a través de las arterias umbilicales, que recordemos que son las que no tienen tanto oxígeno, y los nutrientes y el oxígeno a través de las venas umbilicales, que esas son las que son más ricas en oxígeno, ¿verdad? Y aquí pues para que no, algo que puede resultar confuso quizá, las arterias umbilicales son las que no llevan oxígeno, pero en la madre son las venas endometriales. Y así es al revés igual en las arterias. Las arterias endometriales son las que llevan el oxígeno, pero las venas umbilicales son las que llevan el oxígeno. ¿Le das por favor? El perfil TORCH, ¿sí lo estoy pronunciando bien? TORCH. Son exámenes que detectan infecciones en el recién nacido. Aquí tenemos, son siglas. El toxoplasma por Toxoplasma gondii, el virus de la rubeola, el citomegalovirus, que creo que causa la varicela, ¿cas? ¿Me equivoco? ¿Sí? Y el herpes o el VIH, que pues sabemos que sí son hereditarios. Aquí está la enfermedad hemolítica del recién nacido. Ya la hemos visto, pero la vuelvo a explicar. Ok. ¿Le das, por favor? Permítame. Ok. Estas son nuevamente las hormonas que produce la placenta. Tenemos hormonas proteicas y hormonas esteroideas. Creo recordar que las esteroideas son las que inducen un proceso, Cas. Las esteroideas. Es que todas pueden llegar a tener diversas funciones, pero por ejemplo lo que los caracteriza es el origen de la síntesis, que generalmente suelen ser grasas, colesterol, triglicéridos, y eso lo van a ver un poquito con la INGE en laboratorio. Vamos a dejarle hasta aquí hoy, pero del equipo 2, muy bien Ángel, por cierto. Gracias. Del equipo 2, en la parte que vimos de función de placenta, ¿faltó algo de agregar que hayan traído ustedes preparado? Creo que solamente faltó respecto al metabolismo. Por ejemplo, yo he investigado un poco más y había encontrado que lo que es el primer trimestre pues sí, del embarazo es como una fase anabólica, porque lo que más hace la placenta pues es producir triglicéridos para que se pueda nutrir el feto. Mientras que, bueno, en ese momento es embrión. Mientras que, por ejemplo, en el tercer trimestre, ya es más catabólica, porque, o sea, los triglicéridos que se produjeron se depositan en los adipocitos de la madre, y ya en el tercer trimestre, pues la madre los empieza a liberar, los adipocitos, los triglicéridos de los adipocitos, para que se siga nutriendo el feto. Y también, bueno, respecto al glucógeno, también encontré que o sea, es una reserva energética, pero que más que nada le sirve al feto ya cuando es expulsado. O sea, ya fuera, lo utiliza durante las primeras 12 horas que está, pues, fuera del organismo de la madre. Y, por ejemplo, también respecto a la inmunoglobulina G, pues que esta lo que hace es que le brinda una inmunidad como temporal al feto al momento en el que nace. ¿Y qué más? Y por ejemplo, respecto al transporte activo, yo encontré que la forma en la que se transporta no solamente la glucosa, sino que también son los aminoácidos, que es mediante un cotransporte. Por eso puse esta imagen, porque, o sea, es un cotransporte porque es entre dos, o sea, es sodio dependiente. Porque en la proteína transportadora están esos dos sitios que se muestran, y al momento en el que está la glucosa ahí, o sea, no puede pasar si no está el sodio, o sea, necesita como que esa ayuda, necesitan estar los dos para pasar, y viceversa, o sea, si está el sodio pero no está la glucosa, no pasan. Por eso es cotransporte. ¿Y qué más? Bueno, respecto a lo de los hematíes fetales, yo encontré que está como que más vinculado a que
a que se mezcla o no o sea, la sangre materna y la fetal. O sea, se supone que no se mezcla, pero el paso de los hematíes fetales es cuando como que sí pasa, por así decirlo. Es lo que nos había comentado, creo, Reynoso, de que puede haber un daño en la membrana, puede haber una apertura mayor y es cuando llegan a pasar. Sí. Según veo, ninguno de esos 3 procesos debería de pasar. ¿Cómo? No son los ideales para el desarrollo de un feto saludable. Sí, es que son más como patológicos. Por ejemplo, también respecto al Toxoplasma gondii, vi que, o sea, por ejemplo, el de los hematíes fetales son por defectos de la membrana, pero el Toxoplasma gondii crea sus propios efectos, o sea, lesiona la placenta para que, pues para poderse introducir, para poder pasar. Y pues eso, o sea, que se encuentren los gatos en las heces, y así es como la mamá lo contrae y pues se lo pasa al feto. ¿Y qué más? Ajá. Y pues creo que ya. De lo que llevamos ya. Me preguntaron por el chat por qué las venas llevan oxígeno y las arterias no. Esto es al igual que en nosotros, de manera de que, por ejemplo, nosotros y nuestro cuerpo se va a nutrir en sangre arterial a partir de oxígeno. Y pues la purificación de este oxígeno se lleva en los alvéolos pulmonares. Pero pues básicamente está establecido, o no sé a qué te refieras con tu pregunta tal cual. En el embrión, bueno, en el feto suele ser la circulación inversa por los primordios que llega a tener. De igual manera, ¿cuál es el contenido del cordón umbilical? Para quien quiera contestar. La vena y arteria, ¿no? Umbilical. 2 arterias y una vena. ¿Quién habló? Que no vi a nadie. Ah, yo. Eso es casi ley de examen. Para que lo tengan en cuenta. Muy bien, gracias. ¿Por qué las venas llevan O2 y las arterias no? Sí, fue con eso, lo de los, yo creo, primordios. Por los primordios.